Seguimos adelante con nuestra programación y a continuación vamos a recibir a Mateo Marco Amorós. Mateo Marco, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, José Antonio, y a todos los telespectadores de Intercomarcal. Bueno, en primer lugar, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Muy bien, padeciendo la pandemia, pero bueno, supongo que como en tantos sitios, por desgracia. Y afortunadamente que tenemos la tecnología al alcance de nuestra mano y nos podemos comunicar. Esto hace 100 años, en aquella llamada, mal llamada gripe española, no podía ser, no se podían comunicar. Sí, ciertamente la tecnología está siendo, sobre todo los que nos dedicamos también a la enseñanza, ha sido una ventaja, aunque siempre diré que en ciertas profesiones el contacto directo, la relación humana es fundamental, y a veces se nos olvida. Me llama la atención muchas veces viendo ahora películas, parece que extraña que no lleven mascarilla o viendo reportajes de televisión o documentales. Parece que nos hemos acostumbrado ya a lo que no deberíamos acostumbrarnos. Mateo, ya como docente en la Vega Baja llevas. Sí, 20 años, 21 años. Balance positivo, 2 décadas por allí, por aquellas comarcas. Sí, somos primos hermanos, siempre lo diré, Villena y la Vega Baja, y lo único que echo de menos es el frío, el fresquico. El, Que el decimos fresquico, te aquí. iba a decir yo, el fresquico. Pero bueno, allí también, cuando pega, pega Sí, pero sobre todo en la humedad, la humedad. efectivamente. Que Ya. la humedad es tanto en verano como en invierno, pero yo esos fríos de Villena, esos fríos de bajo cero, son los que echo de menos. Mateo, hace poco llevabas pues una reflexión, ¿no? Un escrito sobre un gran historiador que nació allá en el año 1941, falleció en el año 2018. Estamos hablando del historiador Juan Bautista Vilar. Hablabas de un legado, ¿no? De libros. ¿Cómo está este asunto? Sí, este asunto en 2003 concretamente se presentó un catálogo sobre el legado, tiene su asiento por decisión del donante de don Juan Bautista Vilar en la biblioteca, un asiento muy digno, una sección aparte que yo recomiendo a los villeneros que la visiten y yo lo califico de un tesoro bibliográfico. Lo que viene preocupándome desde la muerte de Juan Bautista Vilar, como muy bien has dicho, en 2018, el 13 de marzo, ahora para el 13 de marzo tendremos ya 3 años de la falta de Juan Bautista, que desde que murió hay unas 20, 20 y pico, 25, 26 cajas, me dijo la viuda José García, su viuda, me dijo que estaban esperando en Murcia para completar el fondo. Yo ya he dicho varias veces, he escrito sobre ello para que se completara. En la Ya. actual, No, no, digo que un legado muy rico es el que deja, ¿no? Juan Bautista. Sí, estamos hablando de 3.000 y pico títulos, casi 4.000 títulos si quieres registrados, pero en volúmenes eso se traduce en unos 6.000 volúmenes. 5.650 son los que se catalogaron en 2003. Y la intención de Juan Bautista era llegar hasta 10.000. Yo creo que deberíamos mimar este tesoro que yo considero tesoro. Ahora, si acaso diremos por qué. Porque hay quien piensa, pues bueno, como una biblioteca, pues un depósito de libros, pero en este caso es una selección muy pensada. Es decir, que no es una selección arbitraria. Lo que mandó Juan Bautista Vilar fue distintas secciones y es por lo que yo considero, al margen de que hay obras interesantísimas, que es un tesoro para Villena también, un tesoro bibliográfico. No sé cómo se podría solucionar dijéramos entre comillas, el problema que hay. No sé si es comunicación, no sé cómo decirlo. Yo puse en contacto a determinadas personas con la familia para que contactaran. Lo más fácil es ir a Murcia con un vehículo y recoger esas cajas.
yo luego entiendo, y esto hay que comprenderlo también, a veces pedimos cosas y también hay que pensar en la trascendencia que tiene. Luego lleva una gran labor de catalogación, eso no lo pongo en duda. Bien lo saben quienes catalogaron el fondo que se venía haciendo desde 1986. Juan Bautista estaba mandando libros a Villena. 17 años después, cuando se materializa en el 2003 prácticamente, es cuando se materializa el legado, se le da abrigo físico, y lo digo porque realmente hay luego toda una labor dificultosa en la que la directora entonces de la biblioteca, Pilar Díaz, tengo aquí también, para que no se me olvide ningún nombre, de los técnicos, y el técnico que colaboró para la catalogación, Isabel María Antón, Rocío Ballesta, Asunción Gandía, Fernando Matallana, Virtu Micó, Ana Valdés. Todas estas personas bien saben lo que luego cuesta esto, pero es cuestión de tiempo. Lo más urgente, ya 3 años va a hacer ahora en marzo, es traerse esos libros, porque si no la familia, me temo que le va, con cierta lógica, le va a dar otro destino. Otra salida, otro destino, ¿no? Sí, sí, yo sé que esto, por ejemplo, si se sabe en Orihuela, se rifan los libros. Vuela, Porque vamos, que vuela. también tuvo un gran contacto, hizo una gran historia, una historia global de lo que de Orihuela en su tesis. Ya. ¿Cómo valoras ese trabajo que ha dejado, todo lo que ha hecho Juan Bautista Vilar? ¿Cómo calificarías a su persona, Mateo? Yo tenía una gran admiración por él como historiador, aparte de su talante humano. Quienes conocieron a su familia y especialmente a su madre, una de las razones por las que está al fondo es la figura de Ángeles Ramírez, de su madre, que fue maestra muchos años en Villena y muy querida, por lo que me han dicho discípulas suyas. Precisamente una de las secciones que hay en el fondo son libros de la propia Ángeles Ramírez. Bien, yo tenía, ya os decía, una gran admiración por él como persona, y como historiador en Murcia ha sido eminencia. Una gran obra tiene publicada. Yo en una conferencia que di en el 2020, en enero, todavía pudimos darla en el aula de mayores, que se la dediqué al fondo de Juan Bautista Vilar para mi obsesión es que la gente lo conozca. Hablé de varias características de Juan Bautista a través de sus obras, y en ellas se nota una tolerancia en todos los aspectos políticos, religiosos. Él tiene una obra preciosa sobre el estudio de la intolerancia religiosa en España, que se la valoraron muchísimo los protestantes. Aparte de un gran especialista en el norte de África, en este aspecto, por ejemplo, llegó a participar, no he podido localizarlo en el archivo de Televisión Española, si alguien tiene más habilidad o eso, él llegó a participar en La Clave, en algún programa de La Clave. La clave. Sí, sobre de Balbín, el célebre Clave de Balbín, en algún programa sobre el norte de África, en el que era un gran especialista. Ya, porque eres miembro de la Real Academia de Historia, ¿no? Juan Bautista. Ya os digo que él escribía muchísimo y estuvo muy bien relacionado. El prólogo, por ejemplo, del libro este que os hablaba del protestantismo en España, se lo hace Raymond Carr, uno de los hispanistas más prestigiosos. Es decir, él... ¿Cree Mateo que Villena está en deuda con él? A mí me sabe mal poner deudas, porque si ponemos a repasar y nos ponemos pejigueras en este asunto, precisamente hablando del fondo Juan Bautista Vilar, me sale otra deuda si nos ponemos en plan de reclamar cuestiones que se dan, porque en el fondo hay un gran número de obras de Sebastián García Martínez, otro historiador de Villena, que lo perdimos desgraciadamente demasiado pronto. En el fondo de Vilar ellos llegaron a compartir docencia en la Universidad de Murcia, si no me falla la información, y Juan Bautista tenía prácticamente todo lo que iba publicando Sebastián, y también está en ese fondo, que nos permite conocer pues también la obra de un paisano al que yo creo que Villena también le debe, si nos ponemos a exigir en ese plan,
el exigir, Sebastián tendría también un espacio a prestarle atención, que sí que se le dio en otras zonas de la Comunidad Valenciana a Sebastián, por ejemplo. Bueno, pues Mateo, aquí queda esa reflexión, ojalá que se tome nota, cartas en el asunto y sobre todo que se lleve pues a un entendimiento y que ese legado no se pierda, no se quede en el camino como vulgarmente se dice y que llegue a donde tiene que llegar, como bien escribías en un artículo y has comentado ahora. Mateo, ¿algo más que te gustaría transmitir? Sí, hablando de la importancia del fondo, pues señalar que otro de los apartados es obras especializadas tanto de Albacete como de Murcia como de Alicante. Todos los que conocemos Villena y amamos la historia de Villena, que es muy generosa, sabemos que para entender nuestra historia no podemos encerrarnos solo en Villena, sino que tenemos que mirar ese triángulo que a mí me gusta señalar entre Villena, Yecla y Almansa. Pues en el legado de Juan Bautista Vilar hay muchísimas obras de historia regional sobre estas comarcas, sobre estas zonas, que nos permitirían sobre todo entender mucho mejor la historia de Villena, sobre todo la anterior a 1833, a la anterior de la reforma provincial de Javier de Burgos. Hoy, por desgracia, José Antonio, las universidades, tanto la de Castilla-León como la de Alicante, como de Murcia, a veces se encierran excesivamente en las fronteras provinciales, en las fronteras, y limitan los estudios académicos a esos espacios. Villena no se puede entender si no rompemos fronteras, por decirlo de alguna manera. Tenías ahí encima de la mesa un libro, ¿no? Sí, era el catálogo que se editó. El catálogo. Tiene además, un poquito que se vea. Sí, tiene ahí además el ex libris que está en los libros de Juan Bautista Vilar, Nula rosa sin espina, ninguna rosa sin espinas. Yo a veces lo he utilizado, el ex libris, como diciendo, espero que no sean más las espinas que las rosas en este proyecto. Bueno, nunca mejor dicho. Mateo, muchísimas gracias por haber estado en Intercomarcal la Televisión, tu casa también, como no. Que vaya todo muy bien y a ver si nos vemos pronto. Y ese abrazo, ¿no? De persona a persona y no virtual. Eso es, abrazos y besos. La nueva normalidad. La normalidad de José Antonio.